¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un problema donde se utilice la gráfica de Ecker para encontrar el diámetro de una columna empacada. Este tipo de problemas, ¿cómo los vamos a identificar? Particularmente, durante el planteamiento nosotros nos vamos a encontrar con varios datos interesantes. El primero que debemos de tener en cuenta es que nos van a hablar de un factor de empaque o factor de caracterización de una columna empacada. En este caso en particular estamos hablando de una columna rellena con anillos PAL metálicos de 2 pulgadas. Nos dan sus datos, tamaño nominal, área interfacial específica y, como les decía, este factor de caracterización que vamos a identificar como CF, factor de caracterización o factor de empaque, y es lo que nosotros vamos a poner en nuestro planteamiento. Otra forma también de identificar que se va a utilizar el diagrama de Ecker es con los datos de las propiedades de los fluidos involucrados, en específico la viscosidad de la fase líquida. Y bueno, en este problema en específico nos están dando las densidades de la fase gas tanto en la base como en el domo. Bueno, este es un pequeño truco en este problema. Debemos de tener cuidado de cuál de las dos vamos a usar y se acuerdan que previamente habíamos establecido que dependiendo del tipo de operación que se realice, ya sea un agotamiento o una absorción, vamos a ocupar los datos ya sea de la base para absorción o en este caso que es agotamiento en el DOM. Con estos datos tenemos prácticamente completa la parte de la hidráulica de la columna, o sea, los datos para obtener el diámetro como tal. Y bueno, observamos datos adicionales que ya tenemos aquí plasmados, las sustancias involucradas en la separación, un coeficiente individual, resistencias de la fase gaseosa y también sacamos la de la fase líquida y con esto tenemos al menos la parte de los datos completa. Pasemos entonces a la parte de las preguntas. Las preguntas son muy sencillas. Nos están pidiendo simplemente el diámetro y la altura de la columna. Ahora, una observación respecto a la altura de la columna, no se nos dice específicamente con qué datos se va a hacer el cálculo. Simplemente nos dicen que se van a utilizar las expresiones para soluciones diluidas, es decir, las simplificaciones para NUTG. Y bueno, nosotros desde un principio vamos a establecer, dado que se trata de un agotamiento, vamos a utilizar datos de la fase líquida. Además, ¿en qué unidades? Si ustedes observan el coeficiente que nos dieron, va a ser muy fácil pasarlo a un coeficiente global en fracción de la fase líquida. Por lo tanto, con eso nosotros podemos establecer con qué datos vamos a hacer el cálculo de esta altura. Bueno, una vez estableciendo eso, podemos poner aquí rápidamente los resultados del balance para que ustedes los comparen. Acuérdense que en estos videos solo nos estamos centrando en la parte de diseño. Una nota en estos resultados y ven por aquí, les estoy poniendo el resultado de YA2 máxima, porque en este caso, en específico, nosotros tenemos que la pendiente en fracción small tiene un valor mayor a 0.8 y dado que se trata de un agotamiento, tenemos que graficar para obtener esta concentración máxima y poder resolver todo el balance. Una vez establecido eso, podemos pasar al cálculo del diámetro como tal. Y como lo habíamos puesto en un principio, nosotros tenemos que hacer uso de la gráfica de Ecker para obtener ese diámetro. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Nosotros necesitamos obtener el valor de la abscisa de la gráfica de Ecker. Y para eso nosotros tenemos que tener los gastos molares en la base, perdón, en el domo, dado que se trata de un agotamiento. Y bueno, esto una parte relativamente sencilla.
L2 másico que tenemos aquí es un dato del problema y G2 másico lo podemos calcular de esta forma directamente. Entonces con esos dos datos nosotros ya tenemos los flujos másicos que vamos a necesitar en el cálculo de la abscisa, que como recordarán está dado por toda esta expresión donde, bueno, originalmente estos dos son fluxes másicos, pero dado que están referidos a la misma área de flujo, da lo mismo calcularlos con los flujos. Entonces, haciendo esa sustitución, nosotros tenemos que ese valor de la abscisa es de 0.465. ¿Qué sigue a continuación? Básicamente nosotros tenemos que establecer los criterios de diseño. En este caso específico es la caída de presión permitida. Y para este caso en específico yo me voy a ir y seleccionar una caída de 400 pascales por cada metro de altura de empaque. Con estos datos podemos pasar a usar el diagrama de Ecker. Aquí tenemos entonces nuestro diagrama de Ecker y lo que vamos a hacer es localizar este valor de 0.465 sobre el eje de las X, que si nosotros vemos esta escala logarítmica debería de estar localizada aproximadamente por acá. Entonces colocamos una línea totalmente vertical aproximadamente en el valor que corresponda. En este caso vamos a dejarlo ahí. Y habiendo establecido esta parte de la caída de presión permisible, nosotros debemos de localizar la curva correspondiente. Si se dan cuenta, aquí tenemos la curva correspondiente a 200 y acá tenemos la curva correspondiente a 400. Entonces, el valor que voy a estar buscando va a estar en la intersección de esos dos de esa línea y de esa curva. Entonces vamos a trazar ahora una línea totalmente horizontal de esa forma para que yo pueda localizar el valor de la ordenada, que en este caso va a estar localizado exactamente aquí. Y bueno, también de este lado tenemos una escala logarítmica, hay que tener cuidado. Y entonces podemos localizar el valor de la ordenada y darle el valor de 0.0275. Prácticamente nosotros ya podemos despejar este flujo de este flux másico para nosotros obtener el área de flujo y luego el diámetro. Aquí una observación que debemos de tener mucho cuidado cuando estemos empleando esa ecuación, haciendo ese despeje. ¿Qué valor tiene J y GC? Eso va a depender del sistema de unidades que nosotros estemos manejando. Y en específico, nosotros vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo con el sistema internacional, o sea, el sistema de metro, kilo y segundos para la unidad de tiempo. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con las unidades que manejemos en la densidad y en específico con la viscosidad, ya que aquí está involucrada la unidad de tiempo. Nosotros debemos de tener cuidado que esa viscosidad esté en segundos para que yo pueda hacer el despeje correspondiente y obtener ese valor del flux de la fase gaseosa. Y ojo también, como les decía, todo debe de ser en el domo y de esa forma nosotros podemos realizar el despeje y la operación y obtenemos el valor de el flux másico en el domo. Pero ojo, como les decía, ese valor que yo voy a obtener va a estar en kilogramos metros cuadrados segundo. Entonces, dado que la mayoría de los flujos que les puse de resultado está en horas, tenemos que hacer la transformación correspondiente para no tener ningún problema en el cálculo del área de flujo. Ahora lo que resta es hacer el cálculo de esa área de flujo utilizando el gasto másico de la fase gas en el domo
dividido entre este valor que acabamos de calcular de masa-velocidad. Realizando la operación, entonces nos da un área de flujo de 0.137 metros cuadrados. Y con este valor de área nosotros podemos proceder a realizar el cálculo del diámetro requerido con la fórmula del área de una sección transversal, obteniéndose un valor de diámetro requerido de 0.42 metros cuadrados. Ahora lo que resta por hacer es el cálculo de la altura. Y ya habíamos establecido las ecuaciones que íbamos a utilizar. Entonces va a ser en fracciones mol fase líquida. Y esta es la ecuación correspondiente utilizando las simplificaciones para soluciones diluidas. Los valores de equilibrio que vamos a utilizar y los datos adicionales que debemos de tener ya a la mano es básicamente este coeficiente en fracciones. Les voy a poner aquí muy rápido cómo hacer esa resolución. Es, como les decía al principio, relativamente fácil. Ya no voy a establecer todas las ecuaciones, pero básicamente este planteamiento sale de la ecuación de la resistencia total en unidades de fase líquida y sustituyéndolo en esta relación de resistencias, que la resistencia de la fase líquida es el 90% de la resistencia total. Haciendo el despeje nos queda esta ecuación y el valor del coeficiente en fracciones es de 73.53 en las unidades correspondientes. Y ahora, durante el balance, nosotros debemos de haber calculado este valor de L2. Ya teniendo eso, bueno, lo siguiente es calcular la media logarítmica, que en este caso va a tener un valor negativo, dado que estoy utilizando las ecuaciones de absorción. Acuérdense de eso, no hay ningún problema en utilizar las mismas ecuaciones, siempre y cuando tengamos cuidado de los signos. Ya habiendo calculado todo esto, lo que nos resta es hacer la sustitución en la ecuación de altura de todos los valores correspondientes y obtenemos el resultado. Y básicamente con eso terminamos el problema, dado que ya no nos piden más que el diámetro y la altura. Espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el siguiente problema.